¿Os estáis arreglando? Sí, princesa, ya llego tarde. ¡Alto! Hay mucho hielo y nieve. En primavera el nivel del río subirá. Preparad el decreto. Sí, majestad. Cada ciudadano de San Petersburgo recibirá un bote. Y cada funcionario de primer rango un velero. Mi espada. Vestidme. La camisa, rápido. ¿Qué agenda tenéis hoy, padre? El emperador ha constituido una comisión para revisar los derechos de los estados finlandeses. Una comisión para revisar los de los estados de Livonia. Una comisión para expropiar las tierras y granjas de Viborg. Y luego, a la noche, habrá una reunión para discutir el proyecto del emperador de la Academia de las Ciencias de San Petersburgo. Superbe. ¿Maravilloso? ¿Qué es maravilloso? Todo. Y decidme, ¿esa academia tendrá una universidad? O un instituto, al menos. Ojalá pudieseis servir, hija. Ya lo he hecho. Por el bien de Rusia. No digáis eso, princesa. ¿Cómo podéis? Puedo. Y debo. Como todo el mundo. Tal como habláis. Qué extraño. Como él. En eso coincidimos. A veces me da la impresión que no tenéis 19 años, sino más bien 80. Si así fuese, no sería apta para este servicio, padre. ¿Por qué me tratáis así? Eso significa que lo hacéis por obligación. No, no es eso. Al zar Pedro, el emperador. Yo nunca había conocido a un hombre tan bueno y tan interesante a la vez. Dios mío. María, ¿qué os pasa? ¿Estáis bien? ¡Ayuda! ¡Película! Estáis mejor, hija. Estáis mejor. Dejadme ver. Disculpad, Alteza. ¿Puedo hablar con la princesa? Adelante. Me complace anunciaros, Alteza Soberana de Moldavia, que la princesa está encinta. ¿Qué? ¿Estáis seguro? A juzgar por lo que dice la princesa. Hija. ¡Qué bendición! María. Princesa. Mi querida hija María. Maldita sea. Jagosinski ya está aquí. Debo irme. A servir. Descansemos, majestad. No hay tiempo. La vida es corta y hay mucho por hacer. No lo entiendo, Danilovich. ¿Podéis decirme para qué sirve este mecanismo? ¿Este? Ajá. ¿Cómo queréis que lo sepa? Mi trabajo solo era encargarlo a los alemanes. No digáis disparates.
Tenemos que aprender a fabricarlos. No solo iguales, sino mejores que ellos. Así serán ellos quienes nos los compren. Puede que sean disparates. Puede que no sepa nada de relojes, que sea un inútil, Majestad. Pero la biblioteca más grande de Europa está en mi fortaleza. Vos la consultáis con frecuencia y os ha sido muy útil. Mirad, Majestad. Están construyendo un pontón sobre el Neva. ¿De quién es el diseño? Mío. Estará en funcionamiento este verano, igual que el año pasado. ¿No he sido siempre un buen súbdito? Decidme, señor, ¿qué horrible delito he cometido? Habéis robado, Alexander, y del robo a la traición hay un paso. ¿Y quién no ha robado en Rusia? Yo no he robado. Aquellos que sirven a Rusia no deben robar y gastáis a manos llenas. Si no, decidme de dónde ha salido esto. Pero esto es el beneficio de San ¿Y a Petersburgo. mí qué demonios me importa? ¿De dónde ha salido, Yo sé de memoria de dónde salen todos mis ingresos. El año pasado gané 360 rublos con el astillero. El anterior solo 175 y 460 del rango de coronel. En la herrería gané 18 altin con los que me compré estas botas. Y así cada año. ¿Y para qué, Majestad? El Señor os ha dado poder. ¿Por qué no vivir una buena vida? El Señor me ha dado poder para convertir la palabra ruso en sinónimo de inteligente y honesto. Y no de ladrón y granuja. Muchísimas gracias, Piotr Alexeyevich. Vuestra Majestad Imperial, tenemos Vuestra un Majestad. mensaje importante. ¿Qué pasa? Permitidme. He acudido a vos en cuanto lo he sabido. Decid, ¿qué ocurre? Soy amigo del doctor del príncipe Cantemir y me ha revelado en secreto que la princesa María está encinta. ¿Seguro, Piotr Andreyevich? Sabéis que ya no soy joven, es posible. Piotr Alexeyevich, la princesa os ama, igual que os ama el señor. A vos y a Rusia. Basta. Jaguzinski, Sí, Vuestra Majestad. cancelad la inspección y entretened a los polacos hasta el viernes. ¿Y el juicio a Menshikov por su relación con Gagarin? Nada de juicios. Por el robo continuo de fondos públicos, le impongo una multa. Por cada rublo robado tendrá que ingresar 3 rublos en el tesoro. ¡Vamos! Es una bendición. Esperemos que sea un varón. No lo puedo asegurar, pero considerando la edad del padre, su fecha de nacimiento y comparándola con la fecha de nacimiento ¿Qué de la más madre, necesitáis saber? Hablad. esperamos un heredero. Majestad. Majestad. Vuestra Majestad Imperial. Dejadnos solos. De modo que la noticia es cierta. La princesa María espera un hijo mío. Si he ofendido a vuestra familia, matadme. Palícula. Lo ha calculado. Será un heredero. Querido príncipe Cantemir, ¿debo llamaros padre? ¿Dónde está? En su cuarto, leyendo sobre la maternidad.
¿Tenéis papel y pluma? Por supuesto. ¿Sabéis escribir? Claro. Escribid. Copiad. Decreto. Al igual que sabemos que el poderoso zar Iván Vasilievich actuó siempre movido por el bien del país, así nos, emperador de Rusia, declaramos que a partir de ahora el emperador tiene potestad para elegir voluntariamente al heredero al trono. ¿Por qué os habéis detenido? Continuad. Este autócrata, en consecuencia, puede nombrar un heredero sin esperar que su legítima esposa le dé un hijo varón. Justo igual que en Roma. Vos me daréis un heredero. Vos sois mi pluma. Vuestra Majestad Imperial. No volváis a llamarme majestad, querida. Habéis acogido mi corazón en el vuestro. Así que cuidadlo bien. Desde ahora, para vos, soy Piotr Alexeyevich. Mejor aún, Petrushka. Llamadme Petrushka. Sois como un niño, Vuestra Majestad. Necesitáis un compañero. Y yo os lo daré. Colocadlo. El exgobernador de Siberia, el príncipe Gagarin, Matei Petrovich, por decreto de Su Majestad el Emperador, es condenado por corrupción, ocultación de ingresos de la provincia, soborno, extorsión, amenazas a los mercaderes y apropiación de fondos públicos. ¡A la horca! Yo no me he quedado ni un rublo, solo hice una estimación del coste. Eso es todo. ¿Está bien? Así es. ¿Y esto también? También. Entonces, ¿a quién queréis engañar, ingenuo? ¿A mí? ¿O Dios no lo quiera a nuestro emperador? Lo siento mucho, su señoría. Fallaron las cuentas. Si os volvéis a equivocar, os ejecutaré. ¿Entendido? Su señoría, nuestra soberana. Callaos. ¿Nuestra amada zarina? ¡Largaos! Ekaterina Alexeyevna. Os lo debía, Alexander Danilovich. Pero pensaba que ya había saldado mi deuda. ¿Qué pretendéis? Su Majestad ha anunciado el decreto sobre la sucesión al trono. La princesa Cantemir espera un niño. Yo no tengo nada que ver. ¡Mentiroso! ¡Vos lo planeasteis! Todo ha sido cosa de Tolstoy. ¿El decreto o el niño? El niño aún tiene que nacer. Y después ya veremos qué pasa. Puede que yo no lo vea. No habéis sido más que un bufón, Alteza. Y este asunto es muy serio. En estos momentos difíciles yo os podría ser de ayuda. Lo sé. Me ayudaréis. Ayudadme
Alexander Danilovich, debemos apoyarnos. Os ayudaré, no lo dudéis. El problema es que el emperador está harto. De un momento a otro me enviará al patíbulo. Salvadme. ¿Lo haréis? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más? No robéis. ¿Es que no tenéis bastante para vivir? ¿Es un consejo? Desapareced. Que se olvide de vos una temporada. Ajá. Uno está aquí y el otro está allá. Permitidme un beso por este buen consejo, Zarina. Aún lo recordáis. ¿Cómo olvidarlo? Sois un bastardo, Alexander Danilovich. Un bastardo. Vuestro bastardo. Parezco un estúpido. A ver, está. Un anciano. Y con esta... un zar. ¿Qué tal? Pues se me hace extraño, Su Majestad Imperial. Se acostumbrarán a lo extraño y les parecerá normal. Y lo normal es aceptado. ¿Por qué os habéis afeitado? Perdí a pelo. Y en el Caspio hará calor. Me las llevo todas. Echadme agua. ¿Y por qué no permitís que vaya al Caspio con vos? Hay varios motivos, sobre todo el embarazo. ¿Y qué? Pues que el niño... Que se acostumbre. ¿Cómo vamos? ¿En fragata? ¿En fragata? Si vos vais en fragata, pues yo también. Por el Volga hasta Astrakhan. Un paseo. ¿Y qué haréis allí? Mirad. ¿Mirar qué? ¿Cómo se matan unos a otros? No. Cómo Rusia conquista Oriente y se extiende más y más. Rusia no necesita extenderse, necesita una salida. Y con eso basta. Pero podemos hacer como Alejandro Magno y llegar más lejos, como nadie lo ha hecho. ¿Para qué? Esa pregunta es absurda. ¿Para qué me necesitáis? ¿Para qué, Piotr Alexeyevich? ¿Solo porque llevo en el vientre a vuestro heredero? Porque os amo, princesa. ¿Lo veis? ¿Es esa una explicación racional? Como tantas otras cosas. ¿A dónde fue Alejandro? Al final de la Tierra. Eso sí que es interesante. Eso vale la pena. Por cierto, Su Majestad Imperial, yo estoy desnuda. Y vos siempre vais vestido conmigo. ¿Por qué? No puedo. Soy el emperador de Rusia. Soy viejo. Y no quiero que me veáis. Vos, señor, sois el modelo de hombre. Quitaos esa ropa. Me gustaría contemplaros. ¿Me habéis llamado, mi querida soberana? Ah, Piotr Andreyevich. Pasad, os estábamos esperando. Al Caspio con Piotr Alexeyevich. ¿Y para qué complicarse así? Son mejores las aguas de Alemania. ¿Os ha convencido Su Majestad? ¿Eh? ¿De qué? Pues decidle al emperador que yo siempre he cumplido con mi deber y que siempre lo haré. Siempre le he apoyado en tiempos difíciles. No debería olvidarlo. Rusia recuerda cómo salvasteis a Piotr Alexeyevich de la cautividad. De noche, sola, en campo enemigo. Le disteis todas vuestras joyas al Khan mongol.
Os resulta complicado, Piotr Andreyevich, ¿eh? Decís una cosa, pensáis otra y sugerís otra distinta. Pues sabed esto. Solo le di al Khan todos mis brillantes. El resto son cuentos. Se os dan bien las negociaciones, mi señora. El experto sois vos, Piotr Andreyevich. ¿No sois el responsable de que la princesa Cantemir se vaya a Astrakán con mi esposo? El zar necesita la ayuda del príncipe Cantemir, Majestad. Sé muy bien que necesita el zar. Mi señora. Piotr Andreyevich, no quiero discutir con vos. Sois un hombre fiel a vuestro señor y sois útil para el país. Pero ya no sois demasiado joven. Ya no. Y hay muchos sustitutos. ¿Y si os ocurriese algo allí? ¿Y si os pusieseis enfermo o cualquier otra cosa? Piotr Andreyevich, ¿qué haríamos? Conocéis nuestros principios. Vuestra familia no será perdonada ni por el zarevich Alexis ni por tantas otras cosas. En cambio, si vos me ayudáis, yo os ayudo a vos. No os faltará nada, ni a vuestros parientes. Soy un fiel siervo de Rusia, mi señora. Pues si sois fiel, decidme cómo impedir que ese bastardo Cantemir destruya Rusia. No pongáis esa cara. Sabéis perfectamente lo del niño. Quiere un heredero. Y ni siquiera piensa en mí como sucesora. ¿Qué pasa con mis hijas? ¿Pensáis mandarlas al convento? ¿Eh? ¿O al patíbulo? ¿Por qué, mi señora? ¿Para qué? Ni siquiera me puedo imaginar un pecado como ese. Seguro. Su Majestad solo os necesita para que limpiéis sus pecados. Pero también podéis ayudarme a mí. Encargaos de que la princesa Cantemir no dé a luz. Recordad, Piotr Andreyevich, yo también era joven y fuerte. Le di un heredero al emperador, pero el señor se lo llevó temprano. ¿En qué confiáis ahora? ¿En su juventud? No servirá. El zar está enfermo. Muy enfermo. Está completamente agotado. Si ese monstruo nace y no está sano, no dejará títere con cabeza. Destruirá a esa muchacha. Y a vos y a todos. Os destruirá. Confiad en mí, mi señora. Yo no... De acuerdo. Os creo. Pero, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo? Si vos no podéis, lo haré yo misma. Sin vos. Definitivamente. Apartaos. Oh, señor. Y no queríais llevarme con vos. Ha preguntado cómo estáis. Se preocupa mucho por vos. Id con cuidado. Descuidad, príncipe. Sí, claro que se preocupa. A distancia. ¡Cargad eso! Así que ya se van. ¿Y qué noticias tenemos sobre el futuro niño? Alteza, lo esperamos con impaciencia. ¿Y qué ocurre si no se cumplen esas esperanzas? ¿De qué habláis, Piotr Andreyevich? La princesa está muy bien. Está bien, pero ¿tenéis idea de cuánta salud ha perdido el emperador al servicio de este país? Su cuerpo está agotado. ¿No os preocupa que el niño nazca demasiado débil? ¿O que, Dios no lo permita, no llegue a nacer?
Señor. Seréis el primero por quien preguntarán. Creedme, Piotr Andreyevich, estoy haciendo todo lo posible. Estoy usando hierbas especiales y cuidando del bebé. Lo sé. Y además no soy el único. No podéis tapar el sol con un dedo. La Zarina ha descubierto vuestros esfuerzos. Pero, señor, ¿acaso es culpa mía? Yo solo cumplo con mi deber como médico. Pero también deberíais cumplir la voluntad de Su Majestad. El emperador no tiene que saberlo. Si no, corréis peligro. Deberíais huir. Marchaos a Europa. Gracias, Piotr Andreyevich. Quiero vivir. ¿Me daréis un pasaporte? Os lo enviaré a Astrakhan. Un hombre os lo hará llegar. ¿Pero creéis que debo ir si corro tanto peligro? No temáis, no temáis. Todavía no hay peligro. El problema vendrá si el niño llega a nacer. Lo que me pedís es un pecado mortal. Pues rezad. Los monasterios son agradables. Allí terminaréis vuestro trabajo. En cuanto al dinero, yo os lo enviaré. ¿Cómo? La he tratado como a mi propia hija. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Con mis propias manos? Oh, así que querríais evitar ensuciaros las manos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo sobrevivir cuando hay un demonio a un lado y un abismo al otro? Y todo bajo el control de los todopoderosos que tienen el mundo a su merced. Pero por muy poderosos que sean, siguen siendo humanos. Ellos aman, se emparejan, odian, envidian y se vengan, porque a pesar de todo su poder, siguen siendo humanos. ¿Qué hacéis, película? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Yo os preparo la medicina. Bueno, a los dos. A vos y al futuro heredero. Nos encontramos muy bien, película. O al menos yo me encuentro bien. Os lo aseguro. Nunca me he sentido con tanta fuerza. Entonces, no deberíais tomaros la medicina. Es mejor que confiéis en vuestro organismo y en el curso natural del embarazo. Esperad, película. Sí. Habéis preparado la medicina por algún motivo. Sin duda considerabais que este brebaje era necesario para la princesa y para el bebé. ¿Por qué hacer caso a la princesa? Bebeoslo, hija. Ya sabéis lo importante que es para todo el mundo que el niño nazca sano. Bebé. Soy una hija obediente, padre. Esta medicina es amarga, película. Traigo noticias para el emperador. Y después de todo, han conquistado Derbient. ¿Cuántos barcos con provisiones nos quedan? 9, Vuestra Majestad. Señor, para el creo que ejército este durarán es una un buen momento para Deberíamos decírselo. recibir a los embajadores persas y proponerles un trato. Les podemos dejar todos nuestros trofeos. Cañones, pólvora, pistolas, oro. Y a cambio podemos pedirles provisiones.
Lo pensaré. Podéis iros. Ahora, señor. Príncipe Dimitri, quedaos. Voy a revisar los barcos. Pasad, por favor. Os acompaño, general. ¿Cómo se encuentra María? Está enferma, señor. El viaje ha sido muy duro. Os lo dije, no debería haber venido. ¿Quién puede detener a un corazón enamorado? ¿Y los médicos? Mi médico. Palícula hace milagros. Confío en nuestro señor y en él. Podéis retiraros, Alteza. La veré mañana. Alteza. ¿Qué os ocurre? Lo siento, Majestad. También he estado enfermo. El doctor dice que la TARDIS avanza. No duraré mucho. Aguantad. Muy pronto veréis a vuestro nieto. Eso me mantiene en pie.